Espartaco. Nacido en Tracia, alrededor del 100 a.C., tras ser obligado a unirse al ejército romano como ayudante, y desertar, fue esclavizado y comprado por un mercader, siendo enviado al pozo de los gladiadores. A partir de ese momento, se convirtió en un formidable luchador, y lideró una revuelta de esclavos que atrajo a decenas de miles de seguidores, logrando victorias contra las fuerzas romanas en varias ocasiones. A diferencia de la mayoría de los otros grandes líderes militares de la historia, que normalmente solo luchaban a la cabeza de un ejército, Espartaco tenía mucha experiencia enfrentándose a oponentes en solitario como gladiador, lo que le otorgaba habilidades excepcionales en combate. Espartaco es recordado como el gladiador más famoso de la historia, simbolizando la lucha contra la opresión y la resistencia, ya que ningún otro individuo aterrorizó a la poderosa República Romana, de la manera en que él lo hizo. Skanderbeg. Nacido en 1405, fue tomado como rehén por el ejército del Imperio Otomano, y fue entrenado como soldado, lo que le otorgó habilidades militares excepcionales, y se convirtió en un destacado comandante. En 1443, se rebeló contra el ejército otomano, y proclamó la independencia de Albania, liderando una serie de exitosas campañas guerrilleras. Desde una edad temprana, aprendió disciplina y fortaleza extrema, y la ferocidad y el temor que infundía, se convertirían en una de sus principales cualidades. Era una máquina de destrucción absoluta. Se dice que acabó personalmente con cientos de enemigos, ganándose el título de campeón de Cristo. Skanderbeg logró mantener la independencia de Albania durante más de 2 décadas, dejando un legado de heroísmo y resistencia que perdura en la memoria albanesa. Leónidas. En el 480 a.C., el rey persa, Jerjes, invadió Grecia con la intención de conquistar toda la península, y Leónidas dirigió a aproximadamente 7.000 griegos, incluidos 300 espartanos, para bloquear el avance del ejército persa. Durante 3 días, las fuerzas griegas resistieron con valentía, permitiendo que los demás ejércitos griegos se retiraran y se reagruparan, ganando tiempo suficiente para evacuar las ciudades griegas cercanas, ya que la invasión era inminente. En el último día, tras descubrir una traición que los dejaba sin escapatoria, Leónidas decidió mantener solo a sus 300 espartanos, que lucharon hasta el final, convirtiéndose en un símbolo de coraje y sacrificio. Leónidas es recordado como un héroe legendario en la historia griega, y su nombre se ha convertido en sinónimo de valentía frente a adversidades abrumadoras. Miyamoto Musashi. Nacido en 1584, se ganó la reputación de hábil espadachín a la edad de 13 años, al derrotar a un luchador profesional, en un combate 1 a 1. Con el tiempo, se convirtió en un luchador autodidacta, y fundó su propia escuela. Era un ronin, un samurái sin amo, que pasó gran parte de su carrera, vagando por el campo japonés y luchando contra cualquier guerrero que se atreviera a desafiarlo. Así fue como desarrolló su técnica años posteriores, al batirse en duelo y derrotar a maestros de todo Japón. Desarrolló una técnica muy particular, que involucraba el uso de 2 espadas al mismo tiempo, con una velocidad increíble. Reconocido por haber sobrevivido a 60 duelos, se dice que era tan bueno, que a la edad de 30 años juró batirse en duelo solo con espadas de madera. Aunque la historia japonesa está llena de hábiles espadachines, muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos. Saladino. Fue un destacado líder militar y gobernante, durante la era de las cruzadas, gobernando Egipto, Siria, Yemen y Palestina, durante más de 3 décadas. Es conocido por su victoria en la batalla de Hattin, que le permitió capturar Jerusalén, y por su enfrentamiento con Ricardo Corazón de León, en la Tercera Cruzada. Aunque podía ser brutal en la guerra, también era considerado un estratega y diplomático experto, ya que desde joven, recibió formación militar de líderes. Unió eficazmente a las fuerzas musulmanas y se ganó la lealtad de sus tropas. Sus tácticas defensivas, en particular durante el asedio de Jerusalén, demostraron su capacidad para superar y sobrevivir a sus oponentes. A menudo, optaba por evitar la confrontación directa a menos que fuera ventajosa, concentrándose en cambio en debilitar las fuerzas de los cruzados con el tiempo. Su legado perdura como símbolo de caballería y liderazgo islámico, y es visto como un héroe en el mundo árabe, mientras que en Occidente a menudo es considerado un antihéroe de las cruzadas. Atila el Huno.
Los hunos fueron uno de los pueblos más temidos durante el gobierno de la República Romana. Su líder, Atila, fue descrito como un hombre salvaje y despiadado, empeñado en el robo y la destrucción. Aunque firmó el tratado de paz con los romanos, tan pronto como llegó al poder, comenzó a saquear Europa. Era tan vicioso y temible, que recibió el apodo de Azote de Dios. Bajo su liderazgo, los hunos lograron unificar varias tribus y lanzar invasiones devastadoras contra el Imperio Romano, tanto en su parte occidental como oriental, causando estragos y sembrando el terror en toda Europa. A pesar de su reputación como un guerrero implacable, Atila también se destacó en su habilidad para negociar y manipular a Roma. La dualidad de su figura, como líder feroz y hábil diplomático, lo convierte en un personaje fascinante en la historia. Si bien, es posible que no haya destruido al Imperio Romano por completo, ciertamente sembró la semilla para la eventual caída de este imperio. Su figura ha perdurado a lo largo de la historia, convirtiéndolo en un ícono de la guerra y la conquista a lo largo de los siglos. Vlad el Empalador. Nacido en Transilvania, es conocido por su brutalidad y tácticas de terror, que utilizó para mantener el control en una época de tumulto político. Vlad pasó parte de su infancia como rehén en el Imperio Otomano, donde recibió un riguroso entrenamiento militar y aprendió las tácticas de guerra. Se hizo famoso por su uso del empalamiento, como método de ejecución e intimidación contra sus enemigos, lo que demostraba su brutalidad y disposición para la violencia. E incluso, era diestro con varias armas, incluidos el arco, la jabalina y la cimitarra, lo que lo convirtió en un guerrero mortal en cualquier batalla. A pesar de su reputación, Vlad fue un gobernante efectivo que logró resistir la expansión del Imperio Otomano, algo que muchos consideraron casi imposible. Su vida y sus atrocidades han llevado a que sea considerado tanto un villano como un héroe nacional en Rumania. Gengis Khan. Es conocido como uno de los guerreros más temidos de la historia, y fundador del Imperio Mongol, uno de los más grandes jamás conocido. Su reinado se caracterizó por la conquista de vastos territorios, que resultaron en la eliminación de más de 40 millones de personas. Era conocido tanto por su fuerza física como por su intelecto, siendo un genio para gobernar e implementar estrategias complejas en el campo de batalla. Construyó un imperio que se había ganado la aterradora reputación de arrasar con sus enemigos, sembrando el terror y el pánico, a medida que las noticias de las ciudades que había arrasado se difundían, provocando grandes migraciones, no solo de personas desplazadas tras la invasión, sino también de quienes huían de futuros ataques. A pesar de su brutal reputación, su legado hoy en día refleja no solo su capacidad como conquistador, sino también su impacto duradero en la historia mundial. Khalid ibn al-Walid. Nacido en el año 592 después de Cristo, es considerado uno de los más grandes comandantes militares. En el año 629, se unió a las filas del profeta Mahoma, y rápidamente, se convirtió en un líder militar clave, participando en diversas campañas, para consolidar el poder musulmán en Arabia. Su mayor éxito llegó durante las conquistas islámicas, donde bajo su liderazgo, las batallas fueron decisivas en la derrota del Imperio bizantino. Su mayor proeza fue pasar a la historia como uno de los pocos generales que estuvo invicto a lo largo de su carrera militar, saliendo victorioso en cada una de las aproximadamente 50 batallas a gran escala que libró. El enemigo lo superaba en número la mayoría de las veces, y el hecho de que prevaleciera contra tales adversidades se debía a su soberbia capacidad para comandar a su ejército. A pesar de estas proezas, expresó tristeza al final de su vida, por no haber muerto en el campo de batalla, lo que reflejaba su profundo compromiso con la causa islámica. Su legado perdura en la historia militar y religiosa, siendo recordado como la espada de Alá. Mención honorífica. El vikingo en Stamford Bridge. En 1066, mientras un grupo de vikingos tomaban un descanso para asaltar toda la costa de Europa, fueron emboscados por un ejército de ingleses. Embistieron el cruce con todas sus fuerzas, avanzando imparables, hasta que un inmenso berserker de más de 2 metros, armado con un hacha a 2 manos, y sin ninguna armadura, les frenó. Durante casi una hora, este vikingo sin nombre, redujo hordas, mientras sus compañeros vikingos llegaban a un lugar seguro, acabando según las crónicas, con 40 enemigos él solo. Finalmente fue derrotado por un soldado, que se infiltró bajo el puente.
Su historia se ha transformado en una representación del espíritu guerrero vikingo. Alejandro Magno fue un legendario líder militar, que creó el imperio más grande de su tiempo en solo 10 años. Ascendió al trono a los 20 años tras el fallecimiento de su padre, y fue educado por el filósofo Aristóteles. Desde el inicio de su reinado, sometió a enemigos locales y expandió su imperio hacia el sur, conquistando vastos territorios del imperio persa sin sufrir derrotas. Entre sus hazañas, Alejandro dirigió exitosas campañas militares a través de Grecia, Egipto y hasta la India, extendiendo su dominio por aproximadamente 2 millones de millas cuadradas. Su habilidad táctica, y su valentía en el campo de batalla, lo hicieron legendario, así como su capacidad para inspirar a sus tropas. Además de su éxito militar, Alejandro promovió la cultura griega, y fundó ciudades que se convirtieron en centros de aprendizaje. Alejandro el Grande, el hombre que quemó sus naves al llegar a Persia, dejándole claro a su ejército, que no había vuelta atrás. O ganaban la batalla o morían intentándolo. A pesar de su corta vida, falleciendo a los 32 años, es recordado como uno de los generales más grandes de la historia, y su influencia cultural se siente hasta el día de hoy, dejando un legado perdurable. La mayoría de los historiadores lo consideran como el general más grande que jamás haya existido. Estos fueron algunos de los guerreros más grandes que jamás han existido, que fueron capaces de realizar hazañas increíbles debido a su firme propósito y coraje intrépido. Soy Scout Darko X y el mundo es bizarro.